Muy buenas tardes a todos y a todas, agradeciendo a LP Pasión por el Derecho por esta oportunidad nuevamente para compartir los espacios del portal jurídico más visto del Perú, sobre todo en un tema que creo que va a ser del agrado de ustedes, es decir, el proceso penal y claro, en este diplomado del Código Procesal Penal y Litigación Oral, cómo no, comenzar con el análisis de lo que corresponde la primera parte o la primera etapa del proceso penal, que es la investigación. Bien, vamos entonces acá a la pizarra y calientita la tengo nomás acá, la impresión de la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 6/2024 y acumulado 14/2024 que el Tribunal Constitucional acaba de publicar, fechada la misma el 17 de julio del año 2025 y por lo tanto tenemos que readaptar nuestros conceptos a lo que el Tribunal Constitucional en este momento ha emitido su pronunciamiento o según el pronunciamiento emitido. Entonces, a modo tal vez de un poco introducir los aspectos conceptuales con lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, vamos a hacer una gráfica de lo que estaba plasmado en la norma antes de este pronunciamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional en relación a la Ley 32.130 que modificó el Código Procesal Penal asignándole a la policía la función de la conducción operativa de la investigación preliminar. Pero qué mejor que utilizar el pizarrón y hacer un cuadro esquemático para que ustedes puedan seguirme. El proceso penal, que es lo que ustedes van a conocer durante estas sesiones, se divide en 3 etapas, que es lo que usualmente hemos ido conociendo. Es decir, una etapa de la investigación, una etapa de la investigación, una etapa de saneamiento, que es la etapa intermedia, y una etapa de juzgamiento, que es el juicio oral. Hay algunos docentes académicos que consideran de que más importante es la etapa de juzgamiento que las anteriores porque es con el juicio oral en el que se va a actuar la prueba y se va a determinar la responsabilidad penal o no de quien ha sido acusado. Hay otros que van a indicar que la etapa de la investigación preparatoria es la más importante porque en ella se realizan el mayor número de actuaciones en el proceso penal. Pero el proceso penal, en buena cuenta, está conformado por estas 3 etapas. ¿Qué es lo que ha devenido con el desarrollo jurisprudencial y por ende con las modificatorias legales que vamos a ir analizando y que han sido materia del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en esta reciente sentencia, la 6/2024 y acumulada el 14/2024, que se había establecido a través del desarrollo jurisprudencial que la investigación preparatoria tenía 2 subfases. Es decir, la subfase
de las diligencias preliminares y la subfase de la investigación preparatoria propiamente dicha o investigación preparatoria formalizada o investigación preparatoria judicializada. ¿De acuerdo? Entonces, la investigación preparatoria hasta antes de la ley 32.130 estaba comprendida por la fase o subfase de las diligencias preliminares y de la investigación preparatoria propiamente dicha, dentro de lo que viene a ser la etapa de la investigación preparatoria. Pero siempre teniendo en cuenta que son 3 etapas del proceso penal: la investigación, la intermedia o saneamiento y el juzgamiento. 3 etapas. ¿De acuerdo? Cuando se da esta ley 32.130 y se establece que la policía se va a abocar a la conducción de la etapa de la investigación preliminar, lo que ocurre en buena medida es que también a través de esta ley se modifica la denominación que se le daba a las diligencias preliminares. Es decir, ya no hacemos referencia tanto a diligencias preliminares, sino a investigación preliminar. ¿De acuerdo? Puede sonar que es un cambio que no es muy trascendental, indicar de que antes era diligencias preliminares, ahora es investigación preliminar. Sin embargo, la práctica finalmente nos ha conducido a que indistintamente estemos denominando esta primera fase de lo que venía a ser la investigación preparatoria como diligencias preliminares y ahora investigación preliminar, pero en ambos casos tiene la misma equivalencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 6/2024, acumulado con la 14/2024? Que el Tribunal Constitucional acaba de señalar de que la etapa de la investigación preparatoria está comprendida por 2 subetapas: la subetapa de la investigación preliminar y la subetapa de la investigación preparatoria. Entonces, si queremos actualizar nuestros conceptos a partir de esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional, la 6/2024, acumulada con el 14/2024, vamos a señalar que el proceso penal está compuesto por 3 etapas: la etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa del juzgamiento. Y la etapa de la investigación preparatoria está compuesta por la subetapa de la investigación preliminar y la subetapa de la investigación preparatoria, que en buena cuenta es lo que el Tribunal Constitucional acaba de denominar en la función de intérprete de la constitucionalidad, toda vez de la Constitución, toda vez de que se interpuso una acción de inconstitucionalidad precisamente por la ley 32.130. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a analizar el día de hoy, porque ese es el encargo que tenemos que llevar
en la fecha es analizar esta subetapa. Ya no vamos a decir fase, ya no vamos a decir subfase. Ahora vamos a decir la subetapa de la investigación preliminar. Bien, entonces, entendido ello y lo que acaba de definir el Tribunal Constitucional en esta sentencia de inconstitucionalidad, comenzamos el desarrollo de nuestra sesión. Bien, el temario del día de hoy es el que seguramente ustedes están accediendo a través de la presentación. Implica analizar los diversos actos más recurrentes que se pueden presentar en la investigación preliminar. ¿De acuerdo? Entonces, si volviéramos a realizar nuestro esquema de las etapas del proceso, volveríamos a que estamos en la primera etapa, que es la investigación preparatoria. Entonces, solamente vamos a hacer esta primera etapa. Bien, esta primera etapa. Y esta primera etapa, como ya lo hemos indicado, tiene, acá lo ponemos, etapa de la investigación preparatoria. Y acá colocamos la subetapa de investigación preliminar. Bastante grande para entender que ese es el objeto del día de hoy. Y acá la subetapa de la investigación preparatoria propiamente dicha. Bien, lo que el Tribunal Constitucional ha reconocido es que el Ministerio Público, al amparo constitucional, es el conductor de la etapa de la investigación preparatoria. El Ministerio Público. Al amparo del artículo 159, el Ministerio Público conduce la investigación del delito desde el inicio. ¿Cuál es la diferencia que marcó la Ley 32.130 y que ha declarado el Tribunal Constitucional como infundada esa acción planteada por el Colegio de Abogados de la Libertad y el Ministerio Público? Que si bien se reconoce que el Ministerio Público es el conductor de la investigación, en la subetapa de la investigación preliminar, el Ministerio Público realiza la conducción jurídica. Y dice a continuación, la policía hace la conducción operativa. Es decir, el Ministerio Público, dentro de esta subetapa de la investigación preliminar, conduce jurídicamente la subetapa y la policía conduce operativamente esa subetapa. En tanto que en la subetapa de la investigación preparatoria propiamente dicha, el Ministerio Público realiza la conducción de la misma, ya sea jurídica, ya sea operativa.
Entonces, para ir aterrizando en definiciones que se están plasmando en esta sentencia del Tribunal Constitucional a partir de la acción de inconstitucionalidad que se interpuso contra la ley 32.130, el Ministerio Público, para la subetapa de la investigación preparatoria, tiene la conducción jurídica y la policía la conducción operativa. Es decir, en esta subetapa va a haber una doble conducción. Pero ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional a esa doble conducción? Tiene que haber un nivel de coordinación, ¿no? Por eso ha exhortado que se puedan elaborar los protocolos de actuación. En tanto que en la subetapa de la investigación preparatoria, el Ministerio Público es el conductor jurídico y operativo y que en esta etapa puede pedir al criterio de quien conduce la participación de la policía. Hasta ahí lo que ha establecido el Tribunal Constitucional y es lo que podemos verificar en esta sentencia de reciente emisión. Voy a hacer un breve comentario. Lo que en buena cuenta ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional ha reconocido lo que la Constitución señala respecto a la conducción del delito, de la investigación del delito desde el inicio en el Ministerio Público. Y para no afectar la ley 32.130, ha señalado el Tribunal Constitucional que tiene que haber una coordinación entre la policía que va a tener la conducción operativa con el Ministerio Público que va a tener la conducción jurídica. Entonces, antes de entrar a analizar cómo se inicia una investigación, es oportuno ir definiendo estos conceptos, qué es la conducción jurídica y qué es la conducción operativa. ¿Qué está en la presentación, en el PPT que se les ha alcanzado? A ver, como lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional y también como estableció un reglamento del Ministerio Público que también se les ha alcanzado, a ver, la conducción jurídica implica la decisión que adopta el Ministerio Público o el fiscal, la decisión jurídica de abrir una investigación. Es decir, el único autorizado, el único ente público autorizado a iniciar una investigación es el Ministerio Público. Conducción jurídica. El único ente de disponer o con la capacidad para disponer el archivo de la investigación es el Ministerio Público. Conducción jurídica. El único ente con la facultad para disponer el ejercicio de la acción penal y formalizar investigación preparatoria, es decir, comunicar al juez que se ha dispuesto formalizar una investigación, es el Ministerio Público. Conducción jurídica. ¿Qué es lo que quiero que me puedan entender? Que la conducción jurídica debe entenderse como esa competencia
que tiene el fiscal para decidir el inicio, la continuación, la conclusión, el archivo y la formalización o la formalización de la investigación, de la subetapa de la investigación preliminar. En tanto que la policía realiza la conducción operativa, es decir, la policía realizará los actos de investigación que puedan ser útiles y conducentes a la investigación del delito, pero teniendo en cuenta la disposición de la fiscalía. Es decir, si bien la policía en la comisión de un delito flagrante podrá ir asegurando los elementos que sean necesarios para la investigación del delito, la detención de quien se hallare en esa situación, el aseguramiento de aquellas evidencias que pueden ser necesarias para el proceso de la investigación, deberá comunicar al Ministerio Público para que el Ministerio Público emita la disposición de inicio de la investigación preliminar. La policía podrá realizar actuaciones de investigación como la declaración del agraviado, la declaración del testigo, pero poniendo en conocimiento al Ministerio Público para que el Ministerio Público emita la disposición correspondiente. Para esta labor de conducción operativa o de realización de actos de investigación, la policía deberá realizarlo respetando los derechos y garantías de quienes están siendo investigados. Es por eso que esa labor que realice la policía tiene que ser en coordinación con la fiscalía. Por eso señala el Tribunal Constitucional que se debe exhortar a la policía y al Ministerio Público para que puedan elaborar protocolos de actuación comunes para su función. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que quede claro qué es lo que debemos entender por una conducción jurídica y qué es lo que debemos entender por una conducción operativa. ¿De acuerdo? Finalmente, tiene que haber esta coordinación que en buena cuenta antes de la ley 32.130 había, es decir, la investigación de delitos por medios de comisión violentos implicaba un nivel de coordinación en la investigación del fiscal con la policía, porque la policía finalmente es aquel experto en criminalística, aquella persona con la capacidad de realizar las pesquisas necesarias que la fiscalía necesitaba para la conducción de la investigación del delito. ¿De acuerdo? Bien, entonces estos son estos conceptos que deben quedar bastante claros en su aprendizaje. Borramos acá, por favor. Y vamos nuevamente al pizarrón para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando ahora? La subetapa de la investigación preliminar.
¿Qué implica el inicio de la investigación del delito? Implica una decisión del Ministerio Público de iniciar actos de investigación. ¿Cómo se puede iniciar una investigación preliminar? A través de una disposición. Es decir, una disposición fiscal implica la decisión del Ministerio Público de abrir la investigación. Un poco para ejemplificar. La llave que permite que se abra la investigación preliminar va a ser la decisión del fiscal de iniciar la investigación y por lo tanto iniciar el proceso penal. Por eso es muy importante la labor que tiene el Ministerio Público en la sociedad, porque es el ente que va a decidir qué denuncias deben investigarse. Por lo tanto, ¿cómo se inicia una investigación? A través de la calificación que se va a realizar de la denuncia. Es decir, una de las formas de cómo el fiscal decide abrir una investigación es por la calificación que ha realizado de una denuncia. Por lo tanto, antes de que el fiscal tome la decisión de abrir una investigación, lo que viene es una calificación de la denuncia. Es decir, el fiscal califica la denuncia. ¿Y qué es la denuncia? Pues esa solicitud escrita, o puede ser también verbal, que se pone en conocimiento de la fiscalía. Si es una denuncia escrita, ingresará por la mesa de partes de la fiscalía, podrá ingresar también por la mesa de partes o la oficina asignada en una dependencia policial para la recepción de denuncias escritas. Pero también puede ser una denuncia verbal. Cuando una fiscalía está de turno, hay un fiscal que se encarga de levantar las actas de denuncias verbales que se reciben durante su turno. De la misma manera ocurrirá con la policía, que asentará la denuncia en el registro de denuncias policiales. En buena cuenta, la denuncia es la comunicación o aquella noticia que tiene un contenido penal que se va a registrar en un sistema. Si estamos hablando del Ministerio Público, esta denuncia que va a ser calificada se va a registrar en el sistema de gestión fiscal. De la misma manera, esa denuncia que ha recibido la policía la tendrá que comunicar a la fiscalía para que la fiscalía ordene que se disponga el inicio de la investigación a través de la disposición fiscal. Por lo tanto, esto que les estoy comentando, que es la calificación de la denuncia, como ustedes pueden ver, no forma parte de la subetapa
de la investigación preliminar, sino que es anterior a la investigación preliminar. Es decir, la calificación puede conducir a que se inicie la investigación preliminar, como que se disponga el archivo liminar. El archivo liminar. ¿Qué implica el archivo liminar? Pues que la denuncia no tiene sospecha inicial simple. ¿Qué es la sospecha inicial simple? Aquellos datos mínimos, esenciales, objetivos que permiten al fiscal determinar la necesidad de que se haga una investigación del delito. Por ejemplo, ¿qué podría provocar que el fiscal, al recibir la denuncia, la califique y en lugar de disponer el inicio de la investigación preliminar, disponga el archivo liminar? Una denuncia, por ejemplo, que no tenga mayor contenido penal, aunque no tenga contenido penal, más bien diría, podría ser una cuestión eminentemente civil, que no tiene contenido penal, el incumplimiento de una obligación contractual. Podría haberse planteado a modo de denuncia, el fiscal hace la calificación y considera que eso es un archivo liminar. Podría suponer una denuncia, por ejemplo, de que alguien denunció que se han apropiado de la plaza de armas de la localidad, siendo la plaza de armas de la localidad un bien público, un espacio público, pues un espacio público, pues no corresponde mayor análisis que simplemente la calificación para el archivo de esa denuncia. Pero pueden haber algunas denuncias que no necesariamente van a implicar el archivo inmediato, sino que el fiscal, para poder adoptar la decisión de archivar o iniciar la investigación preliminar, considera que deben realizarse actos mínimos previos a tomar la decisión de iniciar la investigación preliminar. Es lo que a nivel jurisprudencial se ha definido como actos previos. Actos previos. Como ustedes se dan cuenta, no hemos aún ingresado al proceso penal en la subetapa de la investigación preliminar de la etapa de la investigación preparatoria. Seguimos afuera, seguimos antes de que se haya iniciado la etapa de la investigación. ¿Y qué son los actos previos? Pues esas actuaciones mínimas que debe realizar la Fiscalía para determinar si adopta la decisión de iniciar una investigación preliminar o no, es decir, archivar. ¿Cuáles son estos actos previos? Por ejemplo, que se haya denunciado un hecho que en el conocimiento de la Fiscalía ya fue denunciado anteriormente y que por lo tanto no merece una nueva investigación porque ya se adoptó, por ejemplo, una decisión con cosa decidida. Aplicando el principio del ne bis in idem, no está permitida la doble persecución, entonces
el fiscal que recibe la denuncia emite una decisión disponiendo realizar actos previos, actuaciones previas. Requiérase a las fiscalías del distrito fiscal si es que obra la investigación archivada en relación a estos hechos y comienza a comunicar a las distintas fiscalías de la localidad. Le remiten copia del archivo originario, es decir, de esa primera investigación que se condujo en relación a esa denuncia que nuevamente se ha planteado y por lo tanto el fiscal, en lugar de tomar la decisión de abrir la investigación, toma la decisión de archivarla porque ya esos hechos fueron investigados y adoptó la cosa decidida. O no habiendo adoptado una cosa decidida, sino que se dejó abierta en el archivo anterior, en el primer archivo, la posibilidad de reexaminar si hubieran nuevos elementos, esta nueva denuncia no aporta esos nuevos elementos para que el fiscal pueda tomar la decisión de reexaminar y abrir una investigación. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que el fiscal, cuando recibe la denuncia, pues debe calificarla. Puede tomar la decisión de iniciar la investigación preliminar a través de la disposición fiscal o archivar liminarmente. O para tomar la decisión de calificar la denuncia y adoptar cualquiera de estas dos decisiones, puede disponer realizar actos previos, es decir, actuaciones con las cuales el fiscal va a determinar la decisión de abrir o no abrir la investigación. Ahora, como esto ha sido un desarrollo jurisprudencial, hay que tener en cuenta que también está sometido al control que puede tener el juez a través de una tutela o a través de un control de plazos. ¿Por qué? Me explico. Porque el fiscal puede realizar inadecuadamente actos de investigación simulando o camuflándolos como actos previos. Y si se diera ese supuesto, por ejemplo, decide tomar la declaración de un testigo sin conocimiento y o participación de la persona denunciada, entonces quien tiene conocimiento de que se está viendo afectado su derecho de defensa podría recurrir al juez cuestionando esa actuación. Es por eso que los actos previos no son actos de investigación, solamente son actos de acopiamiento de información necesaria y útil que requiere el fiscal para tomar una decisión. No puede camuflar actos de investigación en los actos previos. Si el fiscal considera la necesidad de recibir la declaración de alguien en los actos previos, la única declaración que podría sería para que el denunciante pudiera brindarle los hechos que de manera circunstanciada le permitan tomar la decisión de calificar la denuncia, pero no implica que esa declaración
sea un acto de investigación, sino por el contrario, un acto de ampliación de la denuncia que ha presentado el denunciante para tener mejor información, para determinar si dispone el inicio de la investigación preliminar o el archivo. De la misma manera, si se excede en el plazo de los actos preliminares, no hay un plazo definido para los actos previos, pero la investigación preliminar tiene un límite de 60 días, salvo que el fiscal disponga un plazo contrario que puede ser en una investigación que no es compleja hasta 4 meses. Supongamos que el fiscal inadecuadamente viene realizando actos previos de hasta 61 días. Es decir, el fiscal sobrepasó el plazo que tenía para realizar investigación preliminar y por lo tanto no estableció un plazo diferenciado. Por lo tanto, quien se encuentre afectado puede recurrir al juez de la investigación preparatoria para que haga un control de plazos y ordene la conclusión, no de los actos previos, sino de la investigación preliminar, por cuanto desde que tuvo conocimiento el fiscal de la denuncia han transcurrido los 60 días de la investigación preliminar. Por lo que, nuevamente, quiero que queden estos conceptos bastante definidos. Los actos previos no son actos de investigación, son actos necesarios, mínimos, que necesita el fiscal para poder adoptar una decisión para abrir o no abrir una investigación. Y eso debería demandar 1, 2, 3 o 4 días. No es posible realizar actos previos durante semanas o meses. Eso implicaría, obviamente, desnaturalizar lo que viene a ser esta actuación previa que ya ha sido reconocida en nuestra jurisprudencia. Bien, ahora, ¿qué implica un proceso de investigación? Un proceso de investigación va a implicar el conocimiento del hecho y por lo tanto el acopamiento o la recolección de aquellos actos de investigación que le permitan al fiscal poder tener el conocimiento de un hecho con relevancia penal. Para que el fiscal pueda decidir abrir una investigación preliminar, implica que el fiscal tiene una sospecha inicial o una sospecha inicial básica. Es decir, esa denuncia calificada le ha permitido al fiscal tener datos mínimos objetivos de que un hecho tiene que ser investigado. Una denuncia, por ejemplo, de que una autoridad se ha apropiado de dinero de la municipalidad, por ejemplo. Entonces, el fiscal considera de que hay una sospecha inicial básica porque del relato de la denuncia se han acompañado elementos
que le permiten al fiscal determinar la necesidad que se tiene que investigar esa denuncia. Entonces, durante el desarrollo de la investigación, lo que va a hacer el fiscal es acopiar información a través de la realización de actos de investigación. ¿Para qué? Para determinar al cumplimiento del plazo o habiendo ya satisfecho las necesidades de la investigación preliminar, si cuenta con sospecha reveladora. Voy a borrar acá. Revelador. Revelador. Es decir, que tiene un hecho con contenido penal que no ha prescrito, que está individualizado el imputado y el agraviado, de ser el caso, y se han satisfecho las cuestiones de procedibilidad. Es decir, determinará que corresponde formalizar la investigación. La investigación. Entonces, entre este punto inicial, que es la sospecha inicial básica, y la sospecha reveladora, se va a dar lo que se conoce como el principio de progresividad. Es decir, el fiscal, desde que tiene conocimiento de la denuncia o la noticia criminal, realiza una actividad de investigación de progresividad en la obtención de información para determinar al cumplimiento del plazo o del objeto de la investigación preliminar si cuenta con una sospecha reveladora. Si cuenta con una sospecha reveladora, formalizará la investigación. Pasará a la siguiente subetapa de la investigación preparatoria. La investigación preparatoria, propiamente dicho, formalizada o judicializada. Si no tiene una sospecha reveladora, archivará la investigación. Esta es la labor de la Fiscalía que les había comentado. Entonces, quien va a realizar los actos de investigación será la policía. ¿Será solamente la policía? No. También podrá ser el Ministerio Público, dependiendo la necesidad y la decisión del Ministerio Público. Es por eso que esta sentencia del Tribunal Constitucional, esta sentencia del Tribunal Constitucional reconoce esta facultad que tiene el Ministerio Público y va a depender del Ministerio Público qué investigaciones la policía va a tomar conocimiento y que otras probablemente el Ministerio Público las va a asumir.
nos queda claro que todo esto se va a realizar bajo una coordinación que tendrá que ser proactiva entre ambas instituciones. Y como dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia que puede ser criticable, no hay una subordinación de la policía hacia la fiscalía. Lo que hay dos entidades que comparten ciertas facultades en la investigación del delito. Bueno, una vez zanjado esta problemática o esta controversia constitucional, vamos a ver o vamos a estar a la expectativa cómo va a ser ese protocolo de actuación que se van a adoptar. Nuevamente, queda claro que la naturaleza del delito va a determinar la estrategia, cómo se va a abordar la investigación. Si son delitos violentos, son delitos en donde hay una necesidad de que la policía ejerza esa labor criminalística, pues va a entenderse que la labor operativa o la mayor labor operativa va a depender de la policía, pero siempre bajo la conducción y supervisión del Ministerio Público. Pero si el delito o la naturaleza del delito es sobre todo de un análisis de gabinete, es decir, de estudio de documentos, de una actividad eminentemente pericial, documentaria, contable, financiera, queda claro que lo va a poder realizar el Ministerio Público. Pero en esta subetapa, para nuevamente retornar al tema que les estaba indicando, el inicio de la investigación preliminar supondrá esta sospecha inicial básica y la conclusión de ella supondrá la existencia o no de una sospecha reveladora. Bien, algunos aspectos importantes para seguir avanzando. La denuncia, a ver, he indicado que puede ser verbal, escrita, no tiene ninguna formalidad, a diferencia de lo que puede ser una demanda en un proceso civil. Una denuncia no tiene ninguna formalidad, solamente se requiere que ésta pueda ser debidamente circunstanciada, es decir, que haya un relato coherente de lo que se está denunciando. Si no hubiera un relato coherente, cronológico, respecto a los hechos que se denuncia, el fiscal, a través de un acto previo, podría solicitar que se amplíe la denuncia o solicitar que el denunciante se presente para, a través de la toma de una acta de denuncia verbal, complementar la información que ha presentado a la fiscalía. Esta clase de denuncia, la que presenta el denunciante, es la que se conoce como denuncia de parte, que la puede presentar cualquier persona, incluso en el sistema del Ministerio Público, en la página web, se puede ingresar una denuncia, que también puede ser una denuncia anónima, que el Ministerio Público está obligado a calificarla. Y me dirán algunos de ustedes, ¿y qué es lo que ocurre si el Ministerio Público, la Fiscalía recibe una denuncia de que un marciano vino del Marte y cometió un delito? Bueno, lo que va a implicar siempre va a ser una calificación, pero para un archivo liminar. ¿De acuerdo? Ahí en la presentación les he acompañado algunas casaciones de la Corte Suprema, en donde han determinado que lo esencial en una denuncia es que la misma contenga información veraz. Información veraz, que es lo que va a implicar que la Fiscalía pueda abrir investigación.
Pero también la llave que abre esta subetapa de la investigación preliminar son estas actuaciones que la policía ha realizado en el marco de su función. La policía, ante la comisión flagrante de un delito, procede a la detención del presunto responsable y por lo tanto procede al aseguramiento de aquellos elementos que son necesarios e imprescindibles. Por lo tanto, comunica al fiscal, usualmente vía telefónica, pero luego va a complementarlo con el documento, con el informe correspondiente, y a partir de ello, la fiscalía dispone el inicio de la investigación preliminar. La disposición para iniciar la investigación preliminar en esta subetapa, se entiende que estos actos de investigación son urgentes e inaplazables. Entonces, recuerden ustedes bien ello. Los actos que se van a realizar en la investigación preliminar deben tener estas características: urgentes e inaplazables. Bueno, no necesariamente ello va a ocurrir porque no todas las investigaciones tienen esa misma naturaleza, es decir, de la comisión flagrante de un hecho, es decir, que todas las evidencias se acopian en el momento que se produjo el hecho, sino que hay muchas denuncias y actuaciones que van a demandar no solamente ese plazo legal de la investigación preliminar de 60 días, sino un plazo mayor que puede fijarlo el fiscal. Bien, seguimos continuando después del break. Nos vemos en algunos minutos. Muy bien, retornamos de un espacio de 5 minutos para que puedan descansar, para que los estudiantes puedan descansar un poco. Y indicarles que no es necesario